sencilla. Hoy vamos a hacer unas falsas masas de hojaldre con tapas de empanada hojaldradas, súper fáciles y cosas que tengamos en la heladera para rellenar. Yo les voy a mostrar algunas ideas con lo que tenemos acá en casa, pero la verdad, usen su imaginación y rellénenlas con lo que quieran. Vamos con la receta. Para hacer estas masas o bocaditos que parecen hojaldrados, vamos a necesitar dos ingredientes súper simples y fáciles de conseguir: tapas de empanada tipo hojaldrada o las que consigan y pueden hacer más capas, y manteca a temperatura ambiente. Los otros ingredientes que les muestro son ideas de rellenos. Pueden usar lo mismo que yo o probar otras variantes. En este caso tenemos durazno en almíbar o fresco si está en estación, una ciruela, una manzana verde, queso crema también a temperatura ambiente para que sea más fácil de mezclar, una cucharada de azúcar impalpable, media cucharadita de esencia de vainilla, dulce de membrillo pisado con un poco de agua caliente para que tenga consistencia de mermelada. Mermeladas, las que tengan, yo tenía de frutos rojos y de manzana, y almendras picadas para decorar. Lo primero que vamos a hacer antes de ponernos con las masas es precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. En un bowl vamos a poner el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla y vamos a mezclar bien. Si el queso crema está a temperatura ambiente, van a ver que se mezcla muy fácil, pero si se olvidaron y lo sacan de la heladera justo al momento de usarlo, antes de agregar el azúcar y la esencia, tómense un segundo para ablandarlo, revolviendo con una cuchara o espátula hasta que quede suave y cremoso. Y así los otros dos ingredientes se van a incorporar sin problemas. Esta mezcla, junto con la mermelada, la vamos a usar de base para las masas que armemos con frutas, para que entre las dos tengamos un relleno cremoso y dulce, pero con algo fresco y más crocante para complementar. Una vez que esté bien mezclado y no haya grumos de azúcar o queso, vamos a dejar aparte. A continuación vamos a armar las bases de estos hojaldres. La manteca también tiene que estar a temperatura ambiente, ya que si está derretida va a escurrirse entre los dos discos de masa, y si está fría de heladera no solo va a ser difícil esparcirla, sino que puede romper la masa. En la mesada o tabla sobre la que trabajen vamos a colocar uno de los discos y con una espátula o cuchara esparcimos una capa fina de manteca. Luego vamos a tomar otro de los discos y lo vamos a poner por encima, presionando suavemente para que toda la superficie esté en contacto. La manteca entre los dos discos va a hacer que cuando se cocine se separen un poco y les den el efecto de las láminas que tiene el hojaldre. Esto va a hacer que por un lado quede una masa crocante y a su vez va a contener el relleno que pongamos dentro. Si tuvieran la suerte que en su supermercado venden masa de hojaldre ya hecha, pueden obviar este paso y cortar el hojaldre de la forma que quieran. Donde vivo yo no se consigue fácilmente, y ya que hacer hojaldre lleva muchas horas, esta es una forma ingeniosa de tener un resultado similar en mucho menos tiempo. Una vez que repetimos el proceso con todos los discos, vamos a llevar unos minutos a la heladera para que la manteca empiece a enfriarse. Mientras esperamos, vamos a preparar la fruta que hayamos elegido. La manzana la dejé con la cáscara porque no me molesta al momento de comerla, pero si quieren la pueden pelar antes de cortar. Primero vamos a cortarla al medio y después en cuartos, con cuidado de no cortarnos, y vamos a quitarle el corazón. Luego cortamos en rodajas finas.
Para la ciruela cortamos de nuevo al medio y rotamos para separar el carozo de una de las mitades, pero esta vez vamos a cortar en gajos. El durazno, si es fresco, lo cortamos igual, y si es en almíbar, lo cortamos en tiras o en cubitos. Una vez que los discos de masa estuvieron un rato en la heladera, los vamos a estirar suavemente, sin hacer mucha presión, con un palo de amasar para asegurarnos que queden unidos. Si sale manteca por los costados, significa que sigue muy blanda y tiene que volver un rato más a la heladera. Si no, no nos va a quedar bien separada la masa después que las cocinemos. Si quieren, pueden ir sacando de a varias para que no pierdan el frío. Es realmente importante a partir de ahora que las mantengamos frías, así queda el efecto que queremos y la decoración que hagamos por encima quede bien. Con los restos de manteca vamos a enmantecar la placa que vayamos a usar para llevar al horno. Yo usé esta placa para galletitas, pero cualquiera que tengan sirve. Si es una placa vieja, sería buena idea poner papel en manteca enmantecado para evitar que se peguen las masas y las rompamos tratando de despegarlas. La primera idea para armar estas masas es haciendo un enrejado fácil. Vamos a tomar un disco de masa y vamos a cortar al medio. En uno de los cuartos de cada una de las mitades vamos a cortar líneas paralelas, más o menos del mismo ancho, dejando un borde de medio centímetro en todos los lados. En el otro cuarto vamos a poner una cucharada de la mermelada que quieran o membrillo ablandado con un poco de agua bien caliente y pisándolo con un tenedor para que quede como una pasta. Luego humedecemos los bordes con apenas de agua o huevo batido y cerramos, presionando bien la junta para sellar. Con los dedos acomodamos las tiras de la tapa para que se separen un poco y dejen ver la mermelada adentro. Otra opción es cortar el disco al medio y luego marcar sin cortar la otra mitad para que nos sirva de guía. En uno de los cuartos de cada mitad vamos a cortar 3 líneas paralelas en los 2 lados rectos que quedaron dibujados, de nuevo sin llegar al borde. Van a quedar dibujadas como si fueran 2 letras L o 2 puntas de flecha. Ponemos la mezcla de queso crema y una rodaja de durazno y de nuevo humedecemos el borde con apenas de agua o huevo y cerramos, presionando bien. Ahora vamos a tomar las 2 puntas de flecha y las vamos a cruzar una para cada lado, para que quede como un marco alrededor del durazno. Otra idea, esta vez con el disco entero, es colocar mermelada en una de las mitades y acomodar rodajas de manzana por encima. En este caso usé mermelada de manzana que tenía en casa, pero de durazno damasco también combina muy bien. En la otra mitad cortamos tiras como en la primera versión, más o menos del mismo ancho. Humedecemos de nuevo el borde y cerramos bien. En este caso, en cambio, con el mismo cuchillo vamos a separar las tiras del borde, solo de un lado, y vamos a trenzar de a 2 tiras, escondiendo el final del bajo del borde para que quede un enrejado más detallado y prolijo.
Una vez que tenemos todas las masas armadas, las acomodamos en la placa y pincelamos con huevo batido. Si quieren, pueden picar unas almendras y ponerlas por encima. El huevo va a ayudar a que se peguen. Para sacarles la cáscara, lo que hice es poner a hervir una olla con agua y metí las almendras por unos segundos, para pasarlas luego a un repasador limpio o papel de cocina, encerrándolas y frotándolas hasta que se desprendió la cáscara. Otra opción más sencilla es esparcir azúcar rubia o blanca por encima. Esto va a crear una superficie más crocante. Otras opciones que se me ocurrieron fue cortar una cruz en medio de la masa una vez cerrada y doblar las puntas para afuera para revelar un poco de relleno. O cortar el centro de uno de los cuartos y cortar tiras de esto que sacamos para armar un enrejado más tradicional encima de las de membrillo. Por último, vamos a llevar al horno por unos 20 minutos o hasta que estén doradas y vamos a dejar enfriar unos 10 minutos en la mesada para darle tiempo a los rellenos que vuelvan a tomar un poco de consistencia y porque una quemadura de mermelada caliente duele muchísimo. Acá las decoré con un poco de azúcar impalpable por encima, no necesita mucho más que eso. Es una receta muy fácil y que les da posibilidad de jugar un poco en la cocina. Espero que les haya gustado, pruébenlas que son muy ricas. Como siempre, les dejo la receta con las cantidades abajo en la descripción, junto con mis redes sociales. Cualquier duda pueden dejar un comentario. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les avise cuando subo una nueva receta y si les gustó el video pueden darle un like. Nos vemos la próxima. Surikata.